Bien, vamos nuevamente aquí a una especie de resumen, ¿ya? Porque si no, al momento de que alguno por allí de ustedes quiere escuchar la clase, pues no, si no lo grabo, no voy a poder escucharla, ¿ya? Primero, ¿qué cosa era la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes nos daba a nosotros, básicamente, diferenciaba los números primos de los números compuestos. Vimos un video donde justamente se obtenían los valores de los números primos, que en este caso son los que están sin pintar de manera interna, y los números compuestos que están totalmente pintaditos. Y los números primos se colocaron aquí al costado y habíamos dicho también que como característica un número se llamaba primo cuando era divisible por el mismo y por la unidad. Un número era compuesto cuando tenía o presentaba más de dos divisores. ¿Correcto? Más de dos divisores decimos que el número es primo. Ahora bien, en el problema 1 o ejercicio 1 me decían cuántos de estos números son primos. Me fui aquí a verificar los números que son primos y simplemente los taché. Aquí en la número 2 me decía cuántos son compuestos. Igual, si alguno de los que estaba aquí se repetía aquí, era porque en realidad ese número no es compuesto. Por ejemplo, 53 está aquí y aquí. ¿Qué significa? Que 53 es primo y a mí me piden los que son más bien compuestos, así que 53 no lo tomo en cuenta, lo mismo 59. Los demás que no aparecen aquí, los tomé en cuenta, ¿por qué? Porque ha sido en este caso la forma de determinar los números compuestos, ¿de acuerdo? Ahora, en este ejercicio número 3 vamos a tener la habilidad de descomponer los números en sus sumandos respectivos y vamos a identificar, ¿correcto? Y vamos a identificar al descomponer en sus sumandos que como característica la suma debe ser dada por dos sumandos que sean números primos, ¿ya? Allí quizás está un poquito errada la forma de, este, de expresarlo, ¿no? Porque habría que leer bien y dice allí. Descompón cada número perfecto como la suma de dos números primos, ¿ok? Lo que te están pidiendo son los sumandos, ¿ok? Dos sumandos que sean primos y que la suma sea 18. ¿Qué números primos? Al dar la suma, perdón, me da 18. Mira los primos. Estos son los primos. Y si tú ves 7 y 11, ¿cuánto dan? 7 y 11 son primos, ¿ah? Y 7 más 11, ¿cuánto es? 18, ¿sí o no? Ah, entonces ya cumplí con mi condición. Busqué dos valores, dos sumandos, de tal forma que dichos sumandos sean primos y la suma de ellos me dé ¿cuánto? 18. Ya está, se acabó, ya cumplí. A ver, si entendiste la siguiente. Dos sumandos de tal forma que sean primos y la suma sea 20. ¿Cuáles serían? 17 más 3. 3 y 17. Perfecto. Está correcto. Y el último, 26. Dos sumandos de tal forma que sean también primos y que me dé 26. ¿Cuáles serían? 7 más 19, ¿verdad? ¿Cierto o no? Claro. 7 y 19 te da 26, 7 y 19 son números primos. Y ahora en la siguiente me piden ya no me piden que la suma, perdón, que los sumandos sea de dos números primos. Me pide que los sumandos, en este caso, sean de números compuestos. Así que vamos a buscarlo ahorita. Ahí está. Me dice
hay que descomponer. Yo no pongo lo demás todo junto porque está la resolución y yo quisiera que ustedes sean más bien los que puedan hallar esto sin... A ver, aquí dice descompón. Hay que descomponer estos 23 de tal forma que al dar la suma sea 23, pero los sumandos deben ser dos números compuestos. A ver, ¿qué números? 15 más 8. ¿Cuánto? 15 más 8. 11 más 8. 15 más 8. Ah, 15. 15. Muy bien, claro, 15 más 8. 15 es un número compuesto, 8 también es un número compuesto. A ver, con 31, ¿cómo sería con 31? ¿Cómo sería? Ese está más fácil que la anterior. ¿Ah? 25 más 6. 25 más 6 es un valor perfecto. Perfecto. Ya está. Y tiene más, ¿no? 37. ¿Cómo sería 37? 28 más... No. ¿Cómo? 27 más 10, por ejemplo, ambos son compuestos. ¿Cierto o no? Claro. 27 más 10. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, pues nosotros que sí podríamos, a ver, creo que muy grande esto de aquí, lo voy a poner más chiquito para no utilizar tanto espacio. Vamos a reducir esto y acá también vamos a... de tal forma que esto lo podemos subir, ¿no? Ahí está. Creo que ahí quedaría bien, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos rápidamente esta página. Ahora en el número 5 me dice calcula la suma de los 7 primeros números primos. A ver, ¿recuerdas cuáles son los 7 primeros números primos? Si no recuerdas, te vas a tu criba de la Tóstenes y 2, ya 2, 3, 2, 3, perfecto. 5, 5, ¿qué más? A ver, la suma se 2, 3, 5, correcto, 7, a ver, sería 2 más 3 más 5 más 7 más 11. 11 más 3. Profe, puso doble 7. 7 primeros. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. A ver, se puso doble 7. Ya, aquí. ¿Cuántos van? 3, 4, 5. Falta más. ¿Cuál es el otro primo? 17, ¿Cuál es el último? 17. No, ya está el 17. 5. ¿Cuál 5? Ah, falta el 5. Sí, Claro. teacher. Mi compañero había dicho 5 y puso dos 7. Exacto. A ver, ¿cuántos hay ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya están los 7, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto saldría la suma? Vamos, 17 más 13 más 30. ¿Cuánto es? 58. ¿38 o 48? 58. Ah, 58. 58. Perfecto, 58. Ya está, se acabó la número 5. Y la número 6, que nos dice
Determinar el resultado de sumar los 8 primeros números compuestos. ¿Cuáles serían los 8 primeros compuestos? Ahí debería ser, ¿no? Determinar la suma de los 8 primeros números compuestos. Pero bueno, listo. A ver, ¿cuáles serían la suma de los 8 primeros números compuestos? A ver, denme ustedes el primer número compuesto. ¿Cuál es? ¿2? No. ¿3? 1. ¿Cuánto? ¿Cómo? 1. 1 no, 1 es un singletón, ya les había dicho. ¿Empezaría con qué valor? 4, 4. 6, 8, 8. 10. 8, 17, 9, 10, 12. ¿Cuántos hay? Hay 6, ¿no? 6. Faltan 2, piden 8. 14. 14, muy bien. El último, 14. 15. 15. 15. ¿Y cuánto sale esa suma? 78. 78, ¿no? Muy bien, ya está, se acabó esa página. Quiero un poquito ubicarme con el tiempo, ¿ya? ¿A qué hora terminamos nosotros? 12:35. De ahí seguía la clase de trigonometría. Ya, ok, ahí tocaría trigonometría, ¿verdad? Bien, 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 bien. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Voy a explicarte aquí rapidito esto de la descomposición canónica, ¿ya? Aquí te explico un ratito la descomposición canónica, ¿ya? A ver, vamos rapidito acá. No importa, no estamos tan atrasados con respecto al otro salón, ¿ya? Pero sí un poquito por la formación que había. Realiza la descomposición canónica de los siguientes números. ¿Qué cosa es descomposición canónica? Trazas una línea y dices, saco mitad, saco tercia, saco quinta, saco séptima, etc. Lo que tú pongas aquí a la derecha van a ser números primos. Ojo con eso, van a ser números primos. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros números primos? Aquí aparecen los primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, hasta 13, por ahí tienes que aprenderte que son primos, ¿ya? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Pero lo primero que tienes que hacer aquí es sacar mitad, si es que tiene. ¿Tiene mitad? Sí. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo sabe que tiene mitad? Porque termina en cifra par. Mira. ¿Y mitad de 336 cuánto sería? Termina el número par. 118. No. Por 168. Claro, 168. Y de ahí tú dices, sigue teniendo mitad. ¿Y la mitad cuánto es? 84. 84. ¿Y la mitad de esto cuánto es? 42. 42. ¿Y la mitad de 42 cuánto es? 21. Ya no tiene mitad, debe tener tercia, el otro número primo. Tercia de 21, 7. Y séptima de 7, 1. Profesor, ¿eso no es mínimo como un múltiplo? No, 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 no. Esa es la descomposición canónica. Pero yo hacía eso para hallar el mínimo como múltiplo. Ah, ok. Para hallar es un método para determinar el mínimo como un múltiplo de cantidades, pero el nombre correcto de ello es descomposición canónica. Como está todo desordenado, y ya sabes, ya recordaste, porque esto creo que lo has visto el año pasado también, yo voy a colocar la resolución de ambos, ¿ya? Entonces, mire usted la resolución de ambos. Observen que se presenta, pues, evidentemente acá, observen. Wow, demasiado grande. A ver, un momento.
Voy a presentarle. Ya está. Y aquí aparece, a ver, este, ¿no? Ya está. Miren, voy a poner aquí la pregunta 1 ya resuelta. Ya está. ¿Qué dice allí? Realiza la descomposición canónica de, mira, sacamos mitad, 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 tercia, séptima, uno. Ahora, observa aquí lo siguiente, ¿no? Observa que el 336 se escribe como las veces, como base 2, que es un número primo, y como exponente las veces que se repite la base. 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta. Eso todavía por 3, ahí está, y por 7, ahí está. Entonces allí tendrías tú que el número 336 descompuesto canónicamente se escribe como 2 a la 4 por 3 por 7. De manera análoga, el número 540 se va a escribir como, mira, sacando mitad, mitad, tercia, 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 quinta, 2 a la 2 porque son 2 veces que se repite el 2, por 3 a la 3 porque son 3 veces que se repite el número 3, ya, 3 a la 3, ahí está, y por 5. Entonces, estas equivalencias, ya, esas equivalencias son las que quizás nos van a servir muchísimo más para poder trabajar y determinar el número de divisores que pueda tener un número, la suma de sus divisores, cuáles son los divisores que tienen los números, etcétera, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, lo que acabamos de hacer es conocido como descomposición canónica y en este caso, vuelvo a repetir, se descompone utilizando aquí a la derecha los valores primos. Profesor, ¿y si yo saco cuarta? Si yo saco octava, no. Tienes que seguir el orden de los números primos. ¿Y cuáles son los números primos? Los más pequeñitos, 2, 3, 5, 7. Es por ello que en algún instante tu profesor o profesora te habrá dicho, a ver, si no tiene mitad, ¿qué debe de tener? Tercia. Y si no tiene tercia, ¿qué debe tener? Quinta, etcétera. Pero la verdad es que lo que se debe de decir de manera así, para que no te olvides, es decir, aquí vamos a sacar los primeros números primos, ¿no? Mitad. Si no tiene mitad, saco el otro número primo que sigue, que es 3. Si no tuviera tercia, quinta y así sucesivamente, ¿correcto? ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende entonces cómo se está sacando el mínimo, perdón, la descomposición canónica? ¿Cómo se está haciendo la descomposición canónica, verdad? ¿Sí? Chicos, ¿se entiende? ¿No se entiende? Díganme, por favor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como no me dicen nada, yo asumo que se entendió. Y nos vamos a la tablita que tenemos que manejar aquí nosotros, ¿ya? Esta tablita es importantísima. Ya, veamos esto de aquí, ¿ya?
Por cuestión de tiempo también le voy a dar la resolución nada más, ya porque cuánto me queda, menos de un minuto. Elabora la tabla de divisores del número 648. ¿Qué vamos a hacer? Primero, paso 1, vas a descomponer canónicamente. ¿Cómo es descomposición canónica, profesor? Así como el anterior, ¿de acuerdo? Una vez que descompongas canónicamente el número, vas a colocarlo de manera horizontal y vertical. ¿Qué vas a colocar de manera horizontal y vertical? Sus divisores. Ahora, esto cumple para cuando solamente tenga dos bases, ¿de acuerdo? Si usted tuviese un